Dios los bendiga, es un gusto verlo a cada uno. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos? Ok, acá tengo dos sermones. ¿Cuál quiere que predique? Tengo uno para aquí, otro para Rancho. Los que van a Rancho reciben doble, así que si quiere, sí, tenemos otra palabra para ahí. Pero tengo una palabra, a ver, vamos a agarrar la de hoy, la de aquí, la que he preparado para ustedes. Le puse, se cocinó a fuego lento. ¿Vieron como la buena comida que se hace a fuego lento? Nadie come bien, ¿no? Bueno. ¿Están acá? Bendiciones. Gloria a Dios. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Les estoy compartiendo una serie sobre doctrinas de la fe. Hoy les voy a hablar de una de las doctrinas que es muy importante, que es sobre la predestinación y la providencia. Predestinación y providencia. Dile a alguien, Dios te ha predestinado. Dile, búscate a alguien, Dios te ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, Dios te predestinó. Él te puso a un nombre, te llamó por nombre. El nombre que tienes no es una casualidad. Ay, que me hubiese gustado llamarme Petrino y te llamas Gabriel. Sí, Alejandro, sí, el nombre te lo puso Dios desde antes de la fundación del mundo, porque Dios ya sabía e inspiró a tus padres a ponerte nombre, ¿sí? Así que no te lo cambies, que el Señor te conoce por nombre. Él te predestinó, te conoce personalmente y conoce tu destino. A eso se refiere la predestinación. Estas son doctrinas muy importantes. La semana pasada hablamos de la Trinidad, que marcan nuestra fe. En la historia se ha hablado mucho sobre esto, la predestinación, la elección. Desde tiempos antiguos ya se ha hablado porque la Biblia habla de esto. Y si la Biblia habla de esto, pues nosotros también tenemos que hablar de esto, ¿no? Son temas que los tenemos que escuchar, recibir en nuestro espíritu, caminar en estas verdades. Son verdades que nos hacen bien. La verdad te hace bien, te hace libre, dice la palabra de Dios. Por eso es muy importante conocer la verdad, ¿sí? Y en la verdad tú encuentras deleite. En la verdad tienes que ponerle un poco más de ganas, más de mente, más de espíritu, más de corazón que puras emociones. Por eso en estos sermones tienes que ejercitar un poco el coco. ¿Cuánto trajeron el coco a la iglesia? No lo dejaste en la casa, ¿no? Lo trajiste, bueno. Entonces hay que ejercitar un poquito la cabecita, porque es muy importante, sabes que Dios te la dio la cabecita. Y Dios me la dio a mí también, para que conectado al espíritu que Dios nos dio, ¿sí?, estas verdades se echen raíces. Si tú echas raíces en la verdad, no te mueve cualquier viento de doctrina, cualquier cuestión, cualquier emoción rara, no te manejas solo por emociones. Las emociones son buenas, pero tienen que estar arraigadas en la verdad de la palabra de Dios. Si no, tus emociones un día te van a guiar bien, otro día te van a guiar mal. No te puedes guiar por las emociones. Tienes que guiarte por la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, no solamente textos sueltos por ahí que un día te gusten y otro día no te gusten, porque todavía andas por emociones ahí. Hay días que te van a caer bien unos textos, otro día no te van a caer bien otros textos. Tú tienes que guiarte por la verdad, la sana doctrina, lo que predicó Jesús, lo que predicaron los apóstoles, lo que predicaron los profetas. La predestinación es una verdad que está fuerte, firme en la palabra de Dios. Y vamos a aprender de esto. ¿Y por qué son importantes estas doctrinas? Porque Dios todo lo sabe. ¿Cuántos saben que Dios es omnisciente? Todo lo sabe. Estas doctrinas están basadas en que nuestro Dios es un Dios soberano. A ver, diga conmigo, soberano. ¿Qué significa que es soberano? Que tiene el control, el dominio, la autoridad sobre todas las cosas, sobre todo el universo, sobre todas las personas. Todo está bajo su gobierno. ¿Cuántos dicen, Señor, gracias, porque tú eres soberano? Amén. Dale un aplauso a Jesús. Entonces, estas doctrinas están basadas en la soberanía de Dios y en el conocimiento de Dios, el todo conocimiento. Dios todo lo sabe. Es decir, Dios no ignora nada.
ni de lo pasado, ni lo presente, ni aún del futuro. ¿Están conmigo? Sí, Dios todo lo sabe. Y Dios todo lo dirige, por eso Él es soberano. Él lo gobierna todo, todos los eventos Él los gobierna. No hay nada que se salga de su control. ¿Estás conmigo? Sí, muy importante entender esto. Aún así, Dios gobierna todo, Dios lo sabe todo, Dios actúa con nuestra verdadera libertad. Dios nos hizo seres libres. Tú y yo somos libres de tomar las decisiones que tomamos. Por eso es importante los sermones, es importante la instrucción, es importante la oración, es importante todo eso porque afectan mi decisión. ¿Sí? Y nosotros somos libres y tenemos que decidir bien, porque Dios nos preparó todo para que podamos vivir una vida en victoria. Amén. Así que vamos a hablar de estas dos verdades muy importantes. Así que te quiero atento. Comiste bien, pero no estás haciendo la digestión, ¿verdad? ¿Estás atento? Mira, de ahora en más te me vienes despiertita a la iglesia y si no te tomas un café antes, ¿sí? O pellizcas al que está al lado, Te decía, así que búscate siempre sentarte con alguien por si alguien cabecea, tú lo pellizcas, ¿sí? Entonces ahí te vas a desquitar las broncas que tenías con el hermano. Gloria a Dios. Bueno, predestinación. Primero, Dios nos predestinó. Primer texto que vamos a leer es Efesios capítulo 1, versos 4 y 5, y vamos a leer varios textos de la Biblia. Allí lo tienen en pantalla, 3 para este punto de la predestinación. Mucho más habla la Biblia de esto. Dice la palabra de Dios, Efesios 1, 4, 5. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos y por medio de Jesucristo. Amén. Según el buen propósito de su voluntad. Gloria a Dios. Segundo texto que leemos ahí, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, dice que fuimos elegidos según la presciencia. A ver, diga conmigo, presciencia. Sí, no la presencia, la presciencia. Dios preconoce todas las cosas. Eso es presciencia. En Dios Padre, en santificación, de vuelta hay un para ahí, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Si usted se preguntaba, ¿dónde hay un texto en la Biblia que nosotros muchas veces oramos, Señor, me cubro con tu sangre, Señor, pedimos que tu sangre, bueno, ahí está, la Biblia dice que somos rociados con la sangre de Jesucristo. Tercer texto, segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, ahora diga conmigo, es paciente Dios, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Damos un aplauso a Dios por esos textos preciosos, vamos con ganas. Gloria a Dios. Ahora te voy a tirar algunas palabritas. Predestinación es predestino. ¿Sí? Predestino. ¿Cuál es tu destino? Cristo. Cristo tu destino. Dios ya te vio de antemano que tú ibas a estar en el destino. Tu destino es estar en Cristo. Y como estás en Cristo, tu destino final es la vida eterna con Cristo. ¿Estás conmigo? Entonces, cuando hablamos de predestinación, a veces nos viene esta idea de, bueno, hay que ver quién es salvo, quién no es salvo. Y sí, tiene que ver con esto, tiene que ver con la salvación de nosotros, de la humanidad. Pero hay que ver a Cristo como el destino, no necesariamente solo la vida eterna. El destino de toda persona y todo cristiano es Jesús. Todo empieza y termina en Jesús. Por eso Él es el alfa y Él es la omega, el principio y el fin, el autor y el consumador de la fe. La historia empieza y se concluye en Jesús.
todo Dios lo crea por Jesús, por su palabra. Por eso Él es todo en todo. ¿Sí? Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En Él vivimos, en Él existimos, en Él nos movemos. Todo es por Él, todo es para Él, todo es para su gloria. Nuestro destino es Cristo. A veces, siempre que hablamos, muchas veces cuando se habla de predestinación, solo se mira el cielo y la vida eterna. La predestinación tiene que ver con estar sumergidos todos los días de tu vida en Cristo. Y si estás en Cristo, tienes tu destino final asegurado, que es la vida eterna. Amén. ¿Cuántos están en Cristo y dicen, Señor, gracias porque estoy en ti? Aleluya. Jacobo Arminio, un teólogo en la historia, dijo: Dios conocía desde toda la eternidad a aquellos individuos que, yendo hacia la gracia, iban a creer en Jesús. Dios conocía a los que iban a creer en Jesús desde la eternidad. Por eso, cuando hablamos de presciencia, elección y presciencia, esas dos palabras que están allí arriba, hablamos que Dios escogió ya sabiendo cuál iba a ser tu buena decisión de seguir a Cristo. Amén. Tu buena decisión de decir, Señor, yo te escojo y quiero seguir. Tú me escogiste, yo digo sí a ese llamado. Yo me aferro y decido seguirte. Por eso tus decisiones son muy, 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 muy importantes. Dios no pasa por encima de tus decisiones. Tú decides seguirlo a Cristo, tú decides no seguirlo a Cristo. Dios ya sabía que tú ibas a tener ese corazón para seguir a Jesús. Por eso le damos gloria a Él. Que Él ya nos vio desde antes de la fundación del mundo, que Él nos puso esa fe para poder creer y que nosotros nos topamos con Jesús. Alguno te predicó. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Alguien que les predicó o alguien que oró por ustedes? Yo me acuerdo de quién me predicó, quién oró por mí. ¿Sí? Dios me la cruzó esa persona. Ya sabía Dios que alguien iba a tener que poner en el camino la persona correcta para que yo la escuche. Y Dios te puso la persona justa para que tú la escuches. Capaz que otro no lo ibas a escuchar, pero Dios te cruzó a alguien justo. Esa persona era la que te tenía que predicar. Dios ya lo había escrito, te la cruzó esa persona. Tú escuchaste de Jesús, tu vida cambió. Respondiste al llamado que Él te dio, no solo para vivir acá bien, sino por toda la eternidad. Te regaló salvación el Señor en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Y ya Dios todo eso lo sabía, porque ella había predestinado en Cristo la salvación de su pueblo. Amén. Entonces, el predestino habla no de que Dios acomoda todas las cosas, ese es el punto que sigue. Predestino tiene que ver con cuál es tu destino. Tu destino es Jesús. Tu principio y fin es Jesús. Por eso tú y yo, fuera de Jesús, no tenemos nada. Fuera de Jesús te vas a sentir siempre vacío. Por eso es importante tu relación con Jesús. Porque si no tienes una buena relación con Jesús, solo Él puede llenar tus vacíos. Ahora, tú puedes ser muy religioso y no tener una buena relación con Jesús. Es importante que tengas una relación con Jesús, plena con Él, porque Él es el que te da vida, Él es el que te sostiene. Él te escogió un pastor, no te escogió un profeta, te escogió Jesús. Entonces, cuando tú tienes una relación con Jesús, tú en la iglesia te sientes bien, porque es la esposa de Cristo. Por eso mucha gente que se siente incómoda, mal, siempre anda buscando de acá para allá, es que le falta relación con Jesús. ¿Están conmigo? Yo no me como el cuento de no, le falta relación con Jesús. ¿Me ajustás la relación con Jesús? Vas a andar fenómeno. Pero yo no puedo ajustar la relación con Jesús por ti. Eso lo tienes que ajustar tú. Porque Él te predestinó, Él te llamó, no te llamó el pastor. Sí te llamó el pastor, a veces te llama el pastor, ¿verdad? A los hombres a veces, cada tanto, hay que ver si le responden, pero a Jesús le tienes que responder el llamado. Porque sé quién llama. Y si estás acá,
es porque Él te llamó. ¿Sí? Y si el Señor llama, su llamado es poderoso para que tú puedas responder a Jesús. Imagínate que Él te llama con la misma voz que Él creó el universo. Su voz crea el universo y la misma voz te llama a ti por tu nombre. O sea, es importante tener una relación con Jesús. En Él tú vives. Él te escogió para tener una relación con Él. Ahora, Dios te escoge y te predestina para vivir en Cristo y para vivir por la eternidad, tener salvación hoy y por siempre, con un propósito. A ver, diga conmigo, yo tengo un propósito. Cada texto que hemos leído allí, hay un para. Por lo menos de los primeros textos hay un para. Que vivamos en santidad. Efesios 1. Ahora, Dios te escoge para algo. Dios te predestina para algo. Si tú estás en Cristo, es para algo. Nadie puede estar en Cristo sin hacer nada. Dios te escogió para hacer algo, para vivir algo, para tener un poder en tu vida transformador. Dios te escogió para que seas santo, santa. Ese es uno de los puntos, de los propósitos de la predestinación. Él te elige y te adopta en su familia. Nos predestinó, verso 5, para ser adoptados, ser hijos suyos por medio de Jesucristo. Por eso cuando se habla de esta doctrina, a veces en otros contextos, calvinistas se llaman, a veces se pasa por encima o se evita a Jesús, y Jesús es el centro de la predestinación. Somos predestinados para ser parte de la familia de Jesús. Todos ustedes y su pastor somos todos adoptados, ¿sí? Todos tenemos esta preciosa adopción. Él nos adoptó. Ahora, la adopción es preciosa. Yo siempre cuento mi testimonio. Yo fui adoptado por mis tíos. Yo perdí a mi mamá cuando era jovencito, bien jovencito, 7 años tenía. Y fui adoptado por mis tíos. Mi apellido es el apellido de mi madre. Si no es el apellido mío de niño, yo tenía otro apellido. Se los contaré en otro sermón, por eso tienes que seguir viniendo a la iglesia. ¿Cuál era mi otro apellido? Pero este es mi segundo apellido. Pocos tienen el privilegio en la vida de tener 2 apellidos. Yo tengo 3. Sí, el inicial cuando nací, el segundo de mi mamá, que es el apellido de la familia que me adoptó, mi tío, el hermano de mi mamá, y el tercero el que me da el Señor. No sé cuál será. Cuando llegue al cielo tendré la nueva corona con perla y nombre que me puso Él. Sí, ese todavía no conozco ese apellido. Todos vamos a tener eso porque Él nos adoptó en su familia. Él te puso su sello, eres parte, tienes el apellido de Dios. Si Él tiene ya tu corona separada. La adopción es algo precioso. Yo doy gracias a Dios por la gente que valora lo que es la adopción aún acá en la tierra. Yo me hubiese quedado sin familia y me adoptaron legalmente, entonces yo tengo el apellido de mi mamá. Soy adoptado y eso es una honra porque todos somos adoptados. Te ibas a quedar sin familia. Tú y yo nos íbamos a quedar sin familia espiritual. Yo tuve a alguien que me crió acá en la tierra. Gracias a Dios por mis tíos que dijeron, sí, yo a este lo adopto. Está bueno, está bueno. Es medio revolotón, pero lo voy a adoptar igual, dijeron. Y el Señor dice lo mismo con nosotros. Este es medio revolotón, pero me lo adopto igual. Me gusta decir revolotón. No existe la palabra revolotón, revoltoso. Pero ¿por qué no podemos decir revolotón? ¿Por qué no podemos bautizar una nueva palabra si se inventan tantas palabras? Aparte queda más lindo revolotón. Revoltoso, este es revoltoso, es berrinchero, hace así, mira qué mal se porta, pero lo voy a adoptar. El Señor nos ha adoptado como parte de su familia. Y a mí me adoptó una familia por la cual pude tener una familia acá en la tierra, pude tener a alguien a quien le digo papá y mamá,
¿sí? Y puede tener hermanos que no los tenía en ese momento. Y es una gran bendición tener esta familia que Dios creó acá en la tierra, pero Dios nos da una familia mucho más extendida en la fe, que la vamos a tener por la eternidad. Por eso acostúmbrate a los hermanos y hermanas, ¿sí? Porque los vas a ver por el resto de la eternidad. No te conviene llevarte mal acá, porque allá Dios va a decir, bueno, para terminar de tratarlo le voy a poner la casa del que se llevaba mal justo al lado. De vecino se lo voy a poner. Sí, la mansión la va a tener de vecino y le voy a poner un perro que le ladre todo el tiempo. La familia con la que Dios nos adopta es mucho más importante que nuestra familia acá en la tierra, porque es una familia que la experimentamos por la eternidad. Amén. Y eso refleja parte de lo que es la adopción. La adopción es muy importante. Tenemos que valorar que Él nos hizo parte de una familia, que somos hijos e hijas de Dios y tenemos ahora, como yo los tuve, nuevos hermanos y hermanas. ¿Sí? Gloria a Dios. Es gracioso porque yo cuando fui con mi familia, eran mis primos con quien yo fui a vivir. Y yo quería estar con ellos porque eran mis primos, pero yo tenía que decidir, a los 7 años tuve que tomar la decisión. Decir, a ver, ¿qué familia escojo? Y yo escogí la que tenía los primos de mi edad. Digo, yo me voy con estos, porque sé que voy a jugar con ellos, la voy a pasar bien. Y después, cuando eran primos, la pasé bien. Después se convirtieron en hermanos, y ya la ley de los hermanos es la pasas mal, ¿no? Son hermanos, te tenés que llevar mal con los hermanos. Sí, así que después se convirtieron en hermanos mis primos. Así que ya no tengas más a los hermanos como primos, son tus hermanos. Sí, lo que están al lado son tus hermanos, no son primos lejanos, ¿sí? Ahora son hermanos, parte de la misma familia. Y es tan importante que esto lo entiendas. Dios te predestinó. Una de las cosas por las cuales Dios te predestinó es para que seas parte de una familia, parte del cuerpo de Cristo. Por eso tú estás en Cristo también, porque estás en su cuerpo. Si al ser parte de su cuerpo, tú estás en Cristo. Nosotros como iglesia siempre afirmamos esa verdad porque va en contra de la cultura y las malas enseñanzas que hoy existen. ¿Sí? Que a la iglesia tú la puedes decir esto, lo otro, que no te gusta, que esto, todas las ñañas, las mañas feas que hay en el cristianismo de hoy, que en algún momento se van a tener que acabar, y si no se acaban acá, se van a acabar en la eternidad. Se tiene que terminar ese tipo de cristianismo, porque el estar en Cristo es estar en su cuerpo, guste o no nos guste, es estar en su cuerpo. Yo no puedo decir estoy en Cristo si no entiendo que soy parte de su cuerpo, de su familia. Él es mi padre, yo soy su hijo, pero no se termina en esa relación individual. Tengo además hermanos. Él es mi padre, yo soy su hijo y tengo hermanos y hermanas. Fui predestinado para estar en esta familia. Amén. ¿Cuántos damos gracias a Dios por la familia que Él nos puso? Y como estás en esta familia y Él es nuestro Padre, Él quiere que tú seas santo. Diga conmigo, santo. Dios te predestinó para que seas una persona santa. ¿Qué significa ser santo? Ser alguien que venció o es libre del pecado. Ahora, tú vas a pecar constantemente hasta que te vayas con el Señor o nos venga Cristo a buscar. Pero en Cristo tú tienes la victoria sobre el pecado. Y cuando hay pecado, tú lo puedes vencer. Y cuando hay angustia, tú las puedes vencer. Cuando hay esas situaciones que te quitan la santidad, porque una persona con malos pensamientos, con mal corazón, con pecados de mentira, de enojo, ese tipo de pecados, no puede ser una persona santa. Y ojo, Dios no salva a los buenos, salva a los santos. Tú puedes ser bueno, pero ser un buen impuro dentro tuyo.
Sí, porque la santidad depende del pecado. Si tú estás en Cristo y le pides que te rocíe con su sangre, Él te limpia del pecado. No tiene que ver con que seas bueno, no tan bueno, que hables más fuerte, más despacio. No tienes que ver que tú sepas vencer el pecado, que sepas vencer los malos pensamientos, que sepas vencer la angustia, que sepas vencer los desánimos, el enojo, que sepas vencer la amargura. Si no puedes vencer eso, te estás aislando de ese ambiente donde Dios te pone de santidad, que es su familia. Entonces la gente que no vive en santidad se siente rara dentro de la iglesia, porque esta es la congregación de los santos. ¿Me estás escuchando? Yo me doy cuenta cuando la gente se empieza a aislar y digo, esta persona no está venciendo los pecados. Y cuando digo eso, digo pecados quizás de los más pequeños o otros tipos de pecados. Al fin de cuentas, pecado es pecado. ¿Sí? Pueden ser malos pensamientos, o se anda acostando con quién sabe qué, o anda mirando lo que quién no sabe qué. Entonces, como hay pecado, llega a la iglesia y se siente sapo de otro pozo. Y dice, no, que el pastor nada, hermano. Que la pastora, que el hermano, nada, eres tú. ¿Sí? Es el pecado, Pablo lo reconoció esto, el pecado que mora en mí. ¿Quieres leerlo? Romanos capítulo 7, no se los leo porque es largo. Pero Pablo habla ahí del pecado que mora en él. Cuando tú te das cuenta que es el pecado, tú dices, Señor, líbrame. Por eso Romanos capítulo 8 dice, gracias doy a Cristo. Él me ha hecho libre. Bueno, Romanos 7 termina diciendo, me hizo libre de la ley del pecado. Y el próximo capítulo arranca diciendo, ninguna condenación hay para los que viven la vida como ellos quieren. ¿No? ¿Pero qué Biblia tengo yo? Me dieron una Biblia en la Andrómeda que le faltaba ese texto. Ninguna condenación hay para los que están ¿dónde? ¿Dónde? En Cristo Jesús. Ninguna condenación hay si tú estás en Cristo Jesús. Si tú eres parte del cuerpo que está pegado a la cabeza, que es Cristo Jesús, tú puedes estar bien, no tienes condenación. Tú funcionas bien. Hoy tenemos muchos cristianos que funcionan mal porque viven un cristianismo raro. No se habla de la predestinación, claro, no, porque hablarte de la predestinación quiere decir que te esté diciendo que tú tienes que ser santo, entonces lo evito ese tema. Yo te lo voy a hablar en esta iglesia. ¿Sí? Y te voy a decir también que Dios te predestinó no solo para que seas salvo, sino para que seas santo. Porque si tú eres salvo, no es solo porque hiciste una oracioncita de entrega, es porque aprendiste a vencer el pecado, desde las tonteras más pequeñas hasta las más grandes. Y ahora te conviertes en un santo. Pastor, es que yo lucho con el pecado. ¿Sigue luchando? Sí, se trata de eso, se trata de luchar con el pecado. Algunos te van a costar más, otros te van a costar menos, pero tú estás luchando con eso. Tú estás en una lucha. Tú no cuiteas en buen español, tú no te escapas, tú dices, yo me mantengo acá, hasta que eso no lo venza, no paro. Aleluya. ¿Y cómo estás luchando? Con la victoria asegurada, porque ella te predestinó para que tú ganes la batalla que tienes por delante, amén. Así que dígame si esta doctrina no está buena. Él preparó no solo tu camino, tu batalla, pelea por ti, te da también la victoria. Todo eso te lo tiene listo el Señor. Tú tienes que ser honesto contigo mismo, decir, Señor, este pecado me está haciendo caer. No es nadie que me rodea, es este pecado que tengo que vencerlo. En ti, en el nombre de Jesús, este pecado o combo de pecados, lo que sean, los voy a vencer en el nombre de Jesús. Tú me predestinaste para ser santo y voy a ser santo en el nombre de Jesús. Aleluya. Lo mismo que Él te eligió, ella conocía, Dios ya sabe todas las cosas. Pedro dice también junto con el apóstol Pablo, 1 de Pedro 1:2, que fuimos elegidos según el preconocimiento, la presciencia de Dios en santificación. Fíjense cómo Padre, Hijo y Espíritu, que hablábamos de la Trinidad la semana pasada, actúan en esto. La santificación te la da el Espíritu Santo. El Padre te escoge en el Hijo
por el poder del Espíritu que te puede hacer santo. Creemos en la Trinidad. ¿Sí? Y Él nos sana, nos santifica. Amén. La santificación es un proceso. Tú eres santo por posición, pero sigues en un proceso continuo de santificación. La santidad es una posición, la santificación es un proceso. Tú eres santo. Amén. ¿Estás seguro? Mirarle la cara de bandido a alguien ahí. Sí, bueno, pastor, si lo dice debe ser que es santo este. Justo estaba pensando lo bandida que era antes de llegar a la iglesia. Ahora lo tengo que ver como santo. Terrible, ¿no? Pero bueno. Ahora, por posición es santo. ¿Por qué? Porque estás rociado por la sangre de Cristo. Dios Padre no mira tus bandidadas, ¿cuál era la palabra? Tu revoltoseada, tu pecado. Él mira la sangre con la cual tú te rocías cada mañana, porque tú te das cuenta y dices, ¿sabes qué? Si tengo pecado, Señor, necesito de esta sangre. Dame la sangre de Cristo para que me perdones, Señor. Yo sé que aunque me está costando, voy a ser libre de esto en el nombre de Jesús. Esa sangre tiene poder. Y el Padre te mira santo por la sangre de su Hijo, que es santo también. Entonces, más allá de tu pecado, mi pecado, Dios Padre mira la sangre de Cristo en tu vida y en mi vida. Y Dios Padre sabe que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros hasta que ese Espíritu nos forme a la imagen de Cristo. Así que estamos en un proceso de santificación y vamos a obedecer, amén. Porque fuimos escogidos, elegidos para obedecer. Ahora ya te digo de vuelta, te insisto, puedes obedecer porque tienes la sangre de Cristo en tu vida. Siempre te puedo motivar a que siempre clames a la sangre de Cristo, siempre clames a la sangre de Cristo. No son nuestros méritos, no es nuestras fuerzas, no es nuestros gritos, no es nuestros no gritos, no es nuestros pensamientos, es la sangre de Cristo. Por eso cada día tú tienes que decir, Señor, tu sangre tiene poder, tu sangre me limpia. Y si necesitas decirlo fuerte para que esa sangre actúe y te convenza, Señor, la sangre de Cristo tiene poder, rompe cadenas en mi vida, rompe cadenas en mi casa. Hay patrones, claro que el enemigo te va a poner un montón de problemas alrededor tuyo, porque no quiere que vivas en victoria, porque Dios te predestinó para vivir en victoria, pero Él te dio la sangre del Cordero y tú levántate cada día y clama, la sangre de Cristo tiene poder. Esa sangre me ha rociado, esa sangre que Cristo vertió en la cruz tiene poder. Tú clama, yo clamo a esa sangre, amén. Sangre de Cristo es preciosa, porque el Señor selló todo lo que Él hizo en la cruz con sangre, con sangre. No hay precio, no hay firma mayor que la sangre de Cristo. La sangre del Hijo de Dios nos dio la victoria, amén. Y tú puedes ser alguien obediente. Qué lindo es que el Padre tiene hijos obedientes, ¿o no? Ahí andamos, ¿verdad? Pero Él, por la sangre de Cristo, estamos aprendiendo a ser obedientes. ¿Amén? ¿Te puedo decir algo más? Los padecimientos que tú pasas, las cosas que tú pasas, te están enseñando no a ser desobediente, sino a ser obediente. Hebreos dice que Cristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Para dejarnos un ejemplo, no porque Él era desobediente, sino que Él nos dejó un ejemplo, que los padecimientos te ayudan, problemas te ayudan a que practiques la obediencia. Es más, te digo, cuando Dios te mete en problemas, o el diablo te mete, o tú te metes, pero Dios nos permite todos esos problemas, es porque te deja sin salidas, Dios, y no te queda otra veces que obedecer. De nada. ¿Sí? Dios te mete en problemas para que tú, porque Dios sabe con quién trata, ¿no? Somos sus hijos.
¿Sí? Y Dios sabe que a veces nosotros queremos hacer y le intentamos por nuestro lado y a veces Dios dice, bueno, ya sé cómo tratar con este. Te cierra todos los caminos. Te mete en una crisis importante que no te queda otra que clamar a Dios y a la sangre de Cristo. Entonces, de golpe eres un flor de desobediente unos minutos antes, pero como no te quedó otra salida, y el Señor mismo permitió esas pruebas para que seas ahora obediente. No te quedó otra que clamar a Jesús, Señor, sácame de aquí. Ah, yo sabía que ibas a decir eso, dice el Señor. Es más, preparé todo para que llegues a ese punto donde clames al Señor. Muchas de nuestras pruebas, y tenemos que dar gracias a Dios por esas pruebas, nos llevan a obedecer a Cristo. Nos llevan a ser más como Jesús. Amén. Ahora, Dios nos predestinó, nosotros estamos contentos aquí, sabemos que tenemos la sangre, las promesas. ¿Qué pasa con los que están afuera y se están perdiendo? La Biblia dice acá que el Señor es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Padre predestina en Cristo la salvación de su pueblo. Y hay muchos que son de su pueblo que están esperando ese llamado también. ¿A quién va a usar el Señor para llamarlos? Conmigo el Señor usó a alguien, contigo el Señor usó a alguien. Alguien tiene que ser usado para llamar a los que todavía son parte de ese pueblo, pero que ellos no lo saben. O que quizás están en desobediencia, pero Dios ya los llamó a ser obedientes. Así que algunos están tirando patada a patada a ver hasta dónde llega la desobediencia. En algún momento se le va a terminar las patadas, se van a quedar sin aire de tanto patear. ¿Cómo le dijo Dios a Pablo? Dura cosa te es dar coces, qué lindo el señor poeta, contra el aguijón. ¿Sí? O sea que Pablo era de estos cabezaduras. ¿Conocen gente cabezadura para allá? No, ustedes seguro que no, yo tampoco. Pero éramos en un tiempo cabezadura, ¿o no? ¿Sí? Y ahí estábamos como Pablo, dando golpes contra el aguijón, ¿sí? Sin saber que Dios nos iba a llevar a sus pies, nos iba a tumbar de un caballo para que encontremos a Cristo, ¿sí? Y Pablo encontró a Cristo también. Y mucha gente tiene que conocer a Cristo. Que Dios nos use, amén, para que podamos llevar esa salvación. Habla de Cristo, habla de Cristo. La pastora iba a tener una reunión con aquellos que están evangelizando hoy. Queremos que la iglesia se levante en predicar las buenas noticias. Nosotros tenemos un tesoro y tenemos que hablar del Señor a la gente. Nosotros somos salvos, estamos en Cristo. Por más problemas que tengamos, hermanos, si estás en Cristo vas a tener la victoria. Por más dramas que tengas, pecados que estés luchando, el Señor te va a sacar de todas esas porque es su promesa, su palabra no falla. Pero hay mucha gente que no tiene esas promesas, esa esperanza. Están errando como ovejas sin pastor. Tenemos que hablarle de Cristo, tenemos que insistir con esa gente. Que Dios nos use, amén. ¿Cuántos se apuntan? Dice, Señor, usa mi vida, amén. Quiero ir cerrando con el segundo punto, que es la providencia. Providencia. Lo primero habla de la elección de Dios, que Dios conoce todo, Él te elige, Él te prepara. La segunda es la providencia. Juan Calvino, otro reformador, dijo, no cae ni una gota de lluvia sin el infalible mandato de Dios. No cae ni una gota de lluvia sin que Dios diga, va a caer una gota de lluvia sobre la tierra. Amén. Y quizás Calvino estaba haciéndose eco de lo que dice Jesús allí en Lucas 21, el texto, el anteúltimo texto, Lucas 21, 18, que dice, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. ¿Cuántos están contentos que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados? El Señor conmigo dijo, ya me cansé de contar contigo, así que ya no te cuento más cabellos, que se te caigan lo que se te caigan, ya estuvo, ¿no? Sí, pero hay otro que todavía se lo sigue contando, ¿no? Yo siempre digo con las hermanas, qué bendición, ¿no? Porque ellas se cepillan el pelo y queda todo con pelo ahí.
Pero es como que de golpe le salen de golpe los pelos de vuelta. Pum, 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 pum. Yo digo, con la cantidad de pelo que se le enredó en ese coso, yo me los pondría acá, tendría un pelo así largo y precioso, ¿no? No, pero las hermanas no, ellas se le caen, pero siguen ostentando cabelleras. Full of hair, ¿no? Y el germío no vuelve nunca más ya. A menos que me vaya al Medio Oriente, dicen. Hay promesas por ahí de que me van a meter pelo en la cabeza, pero bueno. Benditos los hombres que no tienen este problema, como nuestro hermano Javier, otros, nuestro hermano Valse. ¿Qué pasa en México? ¿Que en México hay algo? Ah, no, pero él es de México, a ti te falló. Sí. Se vino temprano. ¡Ah, ahí está! Bendito Pablo. Yo digo que aunque Danielita me haga masajes en la cabeza, creo que me lo hace por misericordia. Me dice, ay, pastor, me dice, no hay esperanza en ti. Sí, Lucas 21:18 se cumple. Sí, ni un solo cabello de tu cabeza se perderá, porque ya se perdieron todos, dijo. Se te están perdiendo unos cuantos y ya está. Ahora, Dios tiene control hasta de los cabellos que tienes en tu cabecita. Sí, así que Dios tiene control de eso. Imagínate los que quedan en el peine, los que todavía tienes puestos, los que se renuevan, todos esos los tiene Él contados. O sea, ¿quién cuenta los cabellos de nuestra cabeza? El Señor. ¿Qué es la providencia? La providencia tiene que ver con que Dios se provee, diga conmigo, se provee de los medios para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Dios siempre va a cumplir su perfecta voluntad con sus hijos. Amén. Y Dios va a hacer que no matter what, tú y yo lleguemos a ese destino que hablaba anteriormente, estar en Cristo y llegar a la eternidad con Él. Dios va a hacer que todo lo que te pase, todo lo que suceda, te ayude a bien, como dice Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Ahora fíjense, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, ahí tenemos la presciencia, Dios ya conocía, también los predestinó a ser llamados, a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó también justificó. Y a los que justificó también, al fin de la historia, te va a glorificar. Amén. Qué precioso texto. Dios hace que todas las cosas que te pasan, dispone todo, mueve todas las cosas para tu bien. Eso es providencia. Dios quiere el bien tuyo. Y si hay cosas que están fuera de lugar, Él las va a acomodar para que te vaya bien. Si estás en Cristo, no puedes terminar mal. Y aunque termines mal, si sigues en Cristo, vas a estar con el Señor por la eternidad. Si tú al último momento de tu vida dices, Señor, yo igual quiero estar contigo. El Señor es bueno y el Señor te sana y te salva, mejor dicho. Pero mientras tú escuchas estas palabras, Dios quiere que te vaya bien en todo, que lleves muchos frutos. Amén. Dice la Biblia también que Él nos puso para llevar frutos. Miren lo que dice Efesios 1. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Ahora nosotros le decimos a la gente, Dios tiene un plan para tu vida. Yo hoy te repito lo que tú le dices a muchos. Dios tiene un plan para tu vida. Tenemos que creer que Dios tiene realmente un plan. Porque no es que nos convertimos y empezamos a vivir la vida cristiana, le decimos a otros que Dios tiene un plan, pero nos olvidamos que Dios tiene un plan que lo está ejecutando con
nosotros. Y está acomodando todas las cosas para Dios cumplir su plan contigo y conmigo. Dios va a cumplir su perfecto plan. Te pregunto, ¿puedes verlo? Mejor dicho, ¿puedes creerlo? ¿Puedes creer que Dios va a cumplir su perfecto plan en tu vida? Tienes que creerlo porque esto es una verdad. Yo no sé si estás emocionado o no y no me estoy preocupando en emocionártelo demasiado en este servicio. Quiero que tu fe eche raíces. ¿Lo puedes creer? ¿Sí? Tienes que creer esto que le decimos a la gente, Dios tiene un plan. Porque la mayoría de los cristianos luchan con el desánimo. ¿Cuándo te desanimas? Cuando tú no ves que Dios está cumpliendo el plan en tu vida. Entonces tú te desanimas. Ay, Señor, ¿cómo le vas a hacer? Como si Dios se bajó del trono y se fue a tomar un café, porque Dios toma café, ¿no? Se fue a tomar un café y dijo, bueno, me olvido de mi hijo, lo dejo, que le cumpla el plan Magoya, ¿no? Yo ya me cansé de cumplir el plan a este. No, Dios no se cansa de cumplir el plan en nosotros. No se cansará, ¿cómo va el texto? Ni se dormirá el que guarda Israel. Gloria a Dios. Que puedas hoy echar raíces en esta verdad de que Dios es un Dios de providencia. Dios va a hacer todo lo necesario para cumplir el plan en tu vida. Y Dios, a diferencia nuestra, Dios no falla. Su plan no falla. Tú encárgate de estar en Cristo, de mantenerte firme, de perseverar. Dios no va a fallar contigo. Si tú te mueves de Cristo, estas palabras no aplican, pero Dios va a hacer todo lo posible para volverte a la esfera de Cristo, al campo de Cristo, para que su plan se cumpla. Dios la pone fácil, mantente en Cristo, that's it. Mantente en Cristo, es lo único que Dios te dice, tienes que estar en Cristo, no te muevas de Cristo. Cristo mismo lo dijo, Juan 14, separados de mí, nada pueden hacer. Amén. Génesis 50, 20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, esto lo dijo José, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Ahora, oigan, yo no sé si usted pasó por la que pasó José, pero José la pasó bastante mal. A José lo vendieron sus propios hermanos como esclavo, a José lo calumniaron, lo tiraron en una fosa, lo mandaron a la cárcel, le hicieron de todo. Pero José entendió de que Dios estaba orquestando todas las cosas para su bien. Y no leemos nada en la Biblia que José se haya quejado de lo que Dios estaba permitiendo. Ni vemos nada en la Biblia que José haya dicho, qué malo que es Dios, si yo confío en Dios, mirá, terminé en un pozo, esta loca me acusa. La loca era la esposa de Potifar. Me anda acusando de que yo me quise meter con ella, nada que ver, me mandaron a la cárcel. Le discierno el sueño al copero y al panadero y ni un pancito me dio, nada, me dio el sinvergüenza del panadero y le dije, acuérdate conmigo, de mí, cuando estés ahí delante del rey. ¿Sí? Al copero. Y el copero se tomó una copa y se olvidó. ¿Cuántos años pasaron? ¿Quién fue, el copero o el panadero que se olvidó? El copero. El panadero terminó en el horno, como un buen pan. Se terminó horneado. Pasaron un par de años hasta que se acuerda el copero de decir, es cierto que me dijo que me acuerde. Olvidado, calumniado, vendido por los hermanos. Y José diciendo, Señor, yo sé que tú vas a cumplir tu plan en mi vida. Pasaron 10, 12, 13, 14 años hasta que Dios le cumple el plan y José se mantuvo creyendo en Dios. Yo te motivo a que te mantengas creyendo en Dios porque lo que Dios va a hacer contigo va a salvar a mucha gente. ¿Lo puedes creer? Dale un aplauso a Dios, ponte de pie.
Mantente en Cristo, dice el último punto, así de pie, que somos hechura suya, Efesios 2, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios predestinó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Cristo tú estás escogido para buenas obras. Y Juan 15, como les mencioné, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Esta doctrina de la predestinación y la providencia nos tiene que dar firmeza y confianza en que estamos en el mejor lugar, en el mejor tiempo, en que tu vida tiene un propósito. Tu vida tiene un propósito, tu familia tiene un propósito. Tú tienes un plan que Dios lo está ejecutando contigo, no el pastor, Dios. Él te puso en este lugar para que escuches esta palabra y que sepas que Dios te tiene planeada para cosas preciosas que den gloria a su nombre. Dios no se equivoca, no se equivocó contigo. Yo sé que quizás la gente no te ha tomado en cuenta o te ha minimizado o no, o ha dicho no, con este no hay, sí, no se cumple nada. Dios dice, si tú estás aquí escuchando es porque yo voy a cumplir algo poderoso en tu vida. Así que créelo, cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra, porque tú no solo nos has salvado en Cristo Jesús, nos has dado vida eterna, sino que también nos diste en Cristo vida en abundancia, Señor. Nos diste paz y fe para poder creer que tú tienes un plan que estás cumpliendo en nuestras vidas. Señor, oro por mis hermanos, mis hermanas, para que ese plan que tú tienes preparado desde antes de la fundación del mundo, ellos sigan viendo cómo tu mano, Señor, va cumpliendo cada una de las palabras que tú les has prometido.